estamos viendo las doctrinas fundamentales de la Iglesia Asamblea de Dios, y dentro de las doctrinas fundamentales, en este periodo, la clase pasada, o sea, el domingo 3, iniciamos el estudio de la doctrina de los últimos tiempos. Y dentro de esa doctrina de los últimos tiempos hay varios aspectos que hay que considerar. Tenemos para hoy día, el objetivo es conocer y analizar los diferentes puntos que existe de Apocalipsis. Quiero hacer énfasis, hermano, quiero que entendamos que dentro de este estudio que vamos a realizar hoy día, hay varias teorías y varias opiniones que no corresponden a lo que nosotros creemos. Por lo tanto, se entrega este material para que usted entienda las posiciones de otras personas, otras corrientes doctrinales. Entonces, hermano, no es fácil estudiar el Apocalipsis. Eso tenemos que tener claro. Recordemos que la palabra de Dios no es de interpretación privada, sino que se interpreta con el Espíritu de Dios. Por lo tanto, hermanos, vamos a orar al Señor hoy día para que el Señor nos ayude en esta mañana, en este estudio, y podamos, hermanos, entender. No se vaya a enredar, hermano. Recuerde que hay aquí varias posiciones y posturas, y hay nombres bastante raros. Así que, hermanos amados, vamos a tratar de hacerlo lo más simple posible. Recuerden que estamos viendo de los últimos días dentro, así como la clase posterior, que va a ser la próxima semana, viene otro aspecto distinto. Ahora vamos a ver qué claridad nos da el Apocalipsis con respecto a los últimos días. Amén. Le invito a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta mañana, porque a ti te ha placido que nos reunamos a través de este medio. Gracias, Señor, por la disposición de cada uno de tus hijos y de tus hijas que está conectados, Señor, y se están conectando, Señor, en estos momentos. Bendice en gran manera sus vidas, ayúdanos, danos sabiduría y entendimiento para comprender, Señor, esta temática que vamos a estar tratando hoy. Bendice en gran manera a mis hermanos, Señor, a mis hermanas, fortaléceles, ayúdales, ministra para tu gloria. Y así también a todos aquellos que se estarán también, oh Dios, conectando posteriormente. Señor amado, que esta palabra, que este estudio sea de bendición para sus vidas. Ayúdanos a comprender, Señor. Estamos, Señor, oh Dios, en un tiempo muy especial. Padre amado, creemos que, oh Dios, tú en cada una de estas cosas te glorificas. Gracias, Padre amado, por esta oportunidad de compartir con nuestros hermanos este estudio de la palabra. Bendice en gran manera esta escuela bíblica dominical. Bendice, Señor, el departamento de niños, los niños que ya han tenido su clase hoy. Bendícelos también, bendice a los maestros, a las maestras, fortaléceles sus vidas. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Para ti sea toda gloria, honra y alabanza. Amén. Y el pueblo dice amén. Entre los que creen en la Biblia hay una considerable variedad en cuanto a la interpretación de la secuencia de los acontecimientos durante los últimos tiempos, lo que yo había dicho recientemente. Hay una serie de interpretaciones, hay muchas teorías, hay muchas tendencias distintas. Entonces es bueno conocerlas para ir aclarando algunas situaciones, ¿ya? Que no todos aquellos que leen la palabra, no todos aquellos que están hermanos, dicen una palabra con respecto a esta cosa. Por eso hoy día se han levantado muchas profecías falsas, muchas opiniones falsas con respecto a estos tiempos que estamos viviendo, que no corresponden a la palabra. Por eso es importante tener claro todo esto. En parte, este acontecimiento durante los últimos tiempos, en parte, esta variedad procede de la interpretación del Apocalipsis como un todo, en parte de la interpretación del capítulo 20 del libro. Mire, para tener mayor claridad, hermanos, vamos a leer el capítulo 20 de Apocalipsis. Si usted tiene la Biblia ahí en sus manos, usted búsquelo,
capítulo Apocalipsis, vamos a estar leyendo en el capítulo 20, para que tengamos, ¿no es cierto?, una idea, y nos acerquemos en torno a lo que vamos a estar hoy día tratando. El capítulo 20 de Apocalipsis. Si no tiene la Biblia, no importa, yo lo voy a leer, así que usted escuche. Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrán a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo, que los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban las bestias y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco, al que estaban sentados en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. Qué tremendo, ¿eh? Es tremendo el devenir, hermanos amados, con respecto a lo que es la palabra del Señor. Ahora, y en parte de sí, la hermenéutica utilizada tiende a interpretar la Biblia de manera más literal o más simbólica. El punto de vista historicista sobre el Apocalipsis trata de relacionar los sucesos que aparecen en el libro con la historia de la iglesia desde el primer siglo hasta el presente, centrando la atención en cosas como el surgimiento del papado y las invasiones de los musulmanes. Esto evita la idea de una gran tribulación al final de esta era. Una debilidad en este punto de vista es la tendencia a reajustar en cada generación toda la interpretación para tratar de hacer que sea aceptada en sus propios días. El concepto preterista, ¿qué significa preterista? Vamos a ver, hermano, qué es lo que dice el diccionario. Que el preterismo es una variación de la escatología cristiana que mantiene que alguna o todas las profecías bíblicas concernientes a los últimos días o tiempos finales se refieren a eventos que en realidad
ocurrieron durante el primer siglo luego del nacimiento de Cristo. O sea, ellos están diciendo que todo esto que está aquí ya ocurrió. Eso es lo que dice ese concepto preterista. Cuidado, hermano, con las interpretaciones. El concepto preterista sobre el libro lo trata de relacionar todo, con la excepción del fin mismo, a los sucesos del primer siglo, y con Roma y los primeros emperadores como los únicos personajes principales. Sin embargo, las identificaciones resultan muy subjetivas y precarias, y decididamente los sucesos del libro están relacionados con los últimos tiempos y con el regreso de Cristo en gloria. El concepto idealista no hace identificación alguna con nada histórico. Toma los símbolos y figuras del libro como simples representantes de la continua lucha entre el bien y el mal. Sin embargo, aunque es cierto que el libro tiene muchas figuras simbólicas, todas ellas representan realidades. Al anticristo se le llama bestia, pero será una persona real y cumplirá lo que se afirma llanamente en otras profecías, como por ejemplo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 al 12. Textualmente dice así la palabra del Señor: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o sea, objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios, mentiroso y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. Para ser salvos por esto, Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron a la injusticia. Esto está palabra en 2 de Tesalonicenses, dije, capítulo 2, versículo 3 al 12. Jesús debe venir personalmente para causar el triunfo final. Esto queda claro, hermano. Jesús va a venir en gloria y majestad. El concepto futurista del libro, estamos hablando del Apocalipsis, espera que todo, casi todo lo que está después del capítulo 4, se cumpla en un breve periodo al final de la era de la Iglesia, un periodo de gran tribulación, ira y juicio, que culminará con el regreso de Cristo en gloria para destruir los ejércitos del anticristo y establecer su reino milenial. La mayoría de los premileniaristas, hermanos, premileniaristas, el premilenianismo es lo siguiente: es en la perspectiva desde la segunda venida de Cristo, ocurrirá antes del establecimiento del milenio. Dicha enseñanza escatológica plantea que antes del fin de la era, en el llamado milenio, Jesús reinará en la tierra. Eso es lo que plantea el premilenarismo. O sea, antes del milenio va a ser el reino de los cielos. Estamos viendo todas estas tendencias. Vuelvo a repetir, hermanos, no se confunda. Por eso esté bien atento a lo que estamos tratando. Entonces dijimos que la mayoría de los premilenaristas, tanto dispensacionalistas, los que creen en las dispensaciones, como los no dispensacionalistas, identifican la tribulación con la 70ª semana, periodo de 7 años, de Daniel 9:27, después que se quite la vida al Mesías, el ungido,
lo que dice Daniel 9:26, el pueblo de un principio que ha de venir destruirá la ciudad de Jerusalén y el templo. Hermano, esta profecía de Daniel se cumplió en el año 70 después de Cristo. Y el pueblo fue el romano, a ese pueblo que está hablando, el pueblo romano. Después habla de un gobernante que vendrá y hará un pacto con Israel, que él mismo quebrantará al cabo de 3 años y medio, declarándose Dios y prohibiendo que se adore al Señor. Véase 2 Tesalonicenses 2:4. Hay quienes suponen que la 70ª semana transcurrió inmediatamente después de la muerte de Jesús. Sin embargo, en aquellos tiempos los romanos no hicieron pacto alguno con Israel. Tampoco lo hizo Tito en el año 70. Tampoco se cumplieron todas las señales que dio Jesús en la destrucción de aquel año. El Antiguo Testamento salta con frecuencia por encima de toda la era de la Iglesia en las profecías. Compárese. Zacarías, capítulo 9, versículos 9 y 10. Dice la palabra así: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruirá los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrantados. Ya hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Fíjese bien, donde el versículo 9 de este Zacarías, capítulo 9, versículo 9, se refiere a la primera venida de Cristo. Pero el final del versículo 10 salta hasta su segunda venida, sin mostrar el tiempo transcurrido entre ambas. Por tanto, no es contrario a una sana exégesis de ver la 70ª semana de Daniel como situada en el futuro. Tenemos que entender, hermano, que en la palabra del Señor los tiempos que están ahí marcados a veces pareciera que son de continuidad. No, transcurren muchos años, muchos tiempos, muchas épocas entre una situación, entre un versículo y otro versículo, como es en este caso que estamos hablando de Zacarías 9, versículo 9, versículo 10. El versículo 9 habla, ¿no es cierto?, de la primera venida de Cristo. Y el versículo 10, en la parte final, salta a su segunda venida. Es una cantidad enorme de tiempo que hay entre una y otra situación. En Apocalipsis 21:7, que ya lo leímos, pero lo vamos a volver a leer para que entendamos, dice la palabra: vi a un ángel que descendía del cielo, con las llaves del abismo, y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y los ató por 1000 años, y los arrojó al abismo, y los encerró y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuese cumplido 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Recuérdense que la bestia es el anticristo, y que no recibieron la marca de su frente ni en su mano, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Se menciona repetidamente un periodo de 1000 años, el milenio. Milenio significa un periodo de 1000 años. Los amilenaristas enseñan
que no habrá un milenio, al menos en la tierra. Algunos toman un punto de vista idealista y dicen que no habrá un milenio literal en absoluto. Otros consideran que los 1000 años transcurren en el cielo durante la era de la iglesia. La mayoría toma el número 1000 como un número ideal que representa un periodo indefinido. Esperan que la era de la iglesia termine con una resurrección general y un juicio general, tanto para los justos como para los malvados, al mismo tiempo, seguido de inmediato por el reino eterno de los nuevos cielos y la nueva tierra. Con respecto al Apocalipsis, en su totalidad, muchos son preteristas, ya dijimos que eran los preteristas, puesto que en su sistema no tienen lugar para una restauración literal de Israel o para el reinado de Cristo en la tierra. Toman las profecías del Antiguo Testamento que se refieren a Israel, la espiritualizan y se la aplican a la iglesia. No obstante, es muy claro, por ejemplo, en Ezequiel 36, que Dios restaurará a Israel por causa de su santo nombre, a pesar de lo que ellos han hecho. Los postmilenaristas tratan los 1000 años del milenio como una extensión de la era de la iglesia en la cual, por el poder del evangelio, el mundo entero será ganado para Cristo. Como los amilenaristas, muchos postmilenaristas son preteristas. Mire que enredo de palabras, hermano, pero pongamos atención. Y enseñan todos que habrá un juicio general, tanto para justos como para malvados, seguido por el reino eterno de los cielos nuevos y la tierra nueva. También espiritualizan las profecías del Antiguo Testamento y no tienen lugar en su sistema para una restauración de la nación de Israel o un reinado literal de Cristo sobre la tierra. Aunque algunos aceptarán que habrá un resurgimiento del mal inmediatamente antes de que Cristo regrese de una manera cataclísmica. La mayoría buscan una gran extensión del Evangelio que hecho de que los profetas del Antiguo Testamento y el mismo Jesús insisten en que el reino deberá ser traído por medio de juicio. Aquí, hermano, nos está hablando claramente, la palabra dice claramente que en los últimos tiempos el mal, ¿no es cierto?, avanzará, el mal habrá mucho más maldad. Y realmente nosotros vemos que realmente de un tiempo hasta ahora, en estos tiempos, la maldad ha aumentado. Siempre estamos diciendo que estamos en los últimos tiempos, si bien es cierto, hay muchas razones para pensarlo, pero tengamos cuidado con las profecías con respecto a este hecho. No todo aquello que están hablando acerca de los últimos tiempos es verdad. Por eso es importante, hermano, estar atento a la palabra del Señor. En Mateo 24, 29 al 30, dice la palabra: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. La segunda venida de nuestro Señor. Aleluya. Por ejemplo, la estatua de Daniel, allí en el capítulo 2 del libro de Daniel, representa el sistema mundial actual. La roca, que representa el reino de Cristo, no penetra en la estatua para transformarla. La golpea en los pies, que representa el sistema mundial al final de esta era, y la hace polvo con un solo golpe. Solo entonces establece Dios ese reino suyo, de tal manera que llena toda la tierra. O sea que todos los reinos
de todo el universo en estos momentos de la Tierra van a caer. Y allí, cuando caigan todos los reinos, ahí la palabra del Señor me está estableciendo de que será, ¿no es cierto? Allí será entonces que Dios va a establecer su reino. En Daniel 2:44 la palabra dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Gloria a Dios. Aleluya. Hay un grupo de variantes modernas del postmileniarismo que reciben nombres como el reino ahora y teología del dominio. Enseñan que esta era presente es el reino de Dios y que los cristianos deben usar el poder de Dios para llevarlo hasta su realización plena a base de convertirse en una iglesia madura. Algo que había podido suceder hace miles de años si la iglesia de aquellos tiempos hubiese alcanzado la madurez necesaria. Creen que Cristo regresará a un mundo donde la iglesia se ha hecho con el dominio sobre todo aspecto dentro del marco social. La iglesia debe recuperar su control sobre todos los reinos de este mundo. Algunos dicen que la iglesia debe derrocar otros dominios que se opongan a Dios. Aún la muerte debe estar totalmente vencida antes del regreso de Jesús. Olvidan que el trigo y la cizaña existirán juntos a lo largo de toda esta era, hasta que Dios envíe a sus ángeles para que recojan la cosecha. Esto figura en Mateo capítulo 13, versículos 36 al 43. Muchos no creen en la doctrina del arrebatamiento y en lugar de esto buscan la victoria y el dominio mientras establecen el reino de Dios en la tierra. La mayor parte son preteristas y creen en la gran tribulación tuvo lugar en el principio de siglo. También creen que el Israel étnico fue excomulgado por su apostasía y Cristo transfirió las bendiciones del reino de Israel a un nuevo pueblo que es la iglesia. Ignoran los numerosos pasajes de la Escritura que indican que Dios tiene aún un propósito que cumplir con la nación de Israel en su plan. Recuérdense que el trato que tiene Dios con el pueblo de Israel es diferente como el trato que tiene con su pueblo, con el pueblo redimido, los que hemos sido rescatados, los que hemos sido, ¿no es cierto? Hemos creído en el sacrificio de Cristo en la cruz por nuestros pecados y conformamos el pueblo de Dios. Los premilenaristas toman la profecía del Antiguo Testamento, así como las de Jesús y del Nuevo Testamento, tan literalmente como lo permite su contexto. Reconocen que la forma más sencilla de interpretar esta profecía es situar el regreso de Cristo, la resurrección de los creyentes y el trono del juicio de Cristo, antes del milenio, después del cual Satanás será puesto en libertad, temporalmente, para seguir a continuación con su derrota definitiva. Entonces vendrá el juicio del gran trono blanco para el resto de los muertos y por último, el reino eterno de los nuevos cielos y la nueva tierra. Con respecto al Apocalipsis, en su conjunto, muchos premilenaristas del siglo XIX eran historicistas. Hoy en día, la mayoría son futuristas. No ven que el mundo vaya a mejorar durante esta era y sienten lo importante que es exhortar al mundo para que huya de la ira que será derramada al aceptar a Cristo como Salvador y Señor. Con todo, no son pesimistas. Buscan con gozosa expectación la bienaventurada esperanza, el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Dos aspectos de la segunda venida de Cristo. Vamos a analizar dos aspectos con respecto a lo que dice el Apocalipsis. La Biblia señala dos aspectos de la venida de Cristo. Por una parte,
vendrá como un conservador, libertador o rescatador de la ira venidera. En 1 Tesalonicenses 1:10, ahí habla de la ira venidera. En Romanos 5:9 dice la palabra, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Tenemos el deber de mantenernos espiritualmente despiertos, llevar una vida de autodominio, equilibrio y sobriedad, usar las armaduras del evangelio de la fe, el amor y la esperanza de salvación. Porque no nos ha puesto Dios, 1 Tesalonicenses 5:9-11 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Estos versículos de aliento se están refiriendo a la promesa expresada anteriormente de que, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. 1 Tesalonicenses 4:16-18. Qué interesante, hermano, esta palabra. Hay que tener, hermano, presente. Por eso que es importante leer y estudiar la palabra del Señor. Aquí en 1 Tesalonicenses da bastante claridad. Dice que seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿Qué me indica esto? Que el Señor no va a bajar a la tierra, va a quedar ahí. Y nosotros, los que hubiésemos quedado, vamos a subir, ¿no es cierto?, y a encontrarlos con el Señor, aleluya, en gloria y majestad. Solo se tiene en cuenta aquí la resurrección de aquellos que murieron en Cristo, que dice la palabra. Estos son cambiados, revestidos de inmortalidad. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. 1 Corintios 15:52 dice aquello. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Eso está en Filipenses 3:21. Entonces, aquellos creyentes que están vivos aún serán transformados y arrebatados junto con ellos en un cuerpo. El único requisito, escuche bien, hermano, hermana, el único requisito para los creyentes muertos y obviamente también para los vivos es estar en Cristo Jesús. Estar en Cristo Jesús. Esto es una relación de fe en Él y fidelidad hacia Él. Arrebatados para recibir al Señor. Se puede traducir así: para una reunión con el Señor. Reunión era usado con frecuencia como término técnico para hablar de cuánto la gente de una ciudad iba a reunirse con los reyes o los generales a cierta distancia de la ciudad para escoltarlo en una entrada a ella. Es un uso paralelo a la de parusia. ¿Qué es lo que es la parusia? Presencia, venida del Señor. La presencia del Señor, la venida del Señor. La palabra dice, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. 1 Tesalonicenses 4:15. Vocablo que tiene categoría técnica cuando se refiere al regreso de Cristo, y es usado sobre todo para hablar del arrebatamiento.
Por otra parte, la justicia de Dios será reivindicada. La palabra dice: cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y a vosotros, que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido crecido entre vosotros. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7, 8 y 10. La mayoría de los amilenaristas y postmilenaristas, si se refieren a la segunda venida, consideran que estos dos aspectos tienen lugar en conexión con un descenso de Cristo seguido por un juicio general. Los premilenaristas, que son historicistas, están de acuerdo, porque no ven que vaya a haber un periodo especial de gran tribulación al final de la era de la Iglesia. Los premilenaristas, que son futuristas, se reconocen una gran tribulación al final de esta era, pero se dividen en pre-tribulacionistas, mid-tribulacionistas y post-tribulacionistas. Extraordinario, ¿eh? Estas teorías, hermanos, que no están conformes a la palabra. La mayoría de los post-tribulacionistas interpretan que la ira de la que escaparemos, de acuerdo a lo que establece 1 Tesalonicenses 5:9, dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es el estado final de los malvados al lago de fuego. Sin embargo, el contexto es que el arrebatamiento espera que todos los creyentes vivos pasen por la gran tribulación. Algunos suponen que muchos de ellos se convertirán en mártires. Otros suponen que Dios los protegerá de alguna manera especial, quizás semejante a la forma en que Dios protegió a los israelitas de las plagas de Egipto. O sea, ellos plantean que el pueblo de Dios va a pasar, ¿no es cierto?, en la gran tribulación. Y nosotros acabamos de ver que no, pues, vamos a ser arrebatados antes. Alegan al respecto que el Nuevo Testamento no promete que los creyentes vayan a escapar de la tribulación y el sufrimiento. Lo que no tienen en cuenta es que la Biblia usa la palabra tribulación para hablar de dos cosas diferentes. En general, en la Biblia, cuando se habla de tribulación, no solamente se habla de la tribulación con respecto a los tiempos finales, también tiene otro significado que vamos a ver a continuación. Algunas veces la palabra tribulación se refiere al dolor, la persecución, los problemas, los conflictos, la presión y la angustia del corazón que las circunstancias externas le pueden traer a un cristiano cuando sirve al Señor en un mundo que rechaza a Cristo. Veamos este uso de la palabra cuando Pablo habla en 2 Corintios 4:17, dice Pablo: porque esta leve tribulación, ahí está hablando de momentánea, está hablando de lo que dijimos recién, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ahí está el primer significado de la palabra tribulación. Sin embargo, los juicios de la gran tribulación no se hallan en la misma categoría, manifiestan la ira de Dios. Y decía a los montes de las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Apocalipsis 6:16. Ahí está hablando de la gran tribulación. Los mitribulacionistas suelen considerar que la primera parte de la tribulación será pacífica, mientras el anticristo está estableciendo su dominio. La mayoría creen que el arrebatamiento tendrá lugar al sonar la séptima trompeta del Apocalipsis. Dice la palabra: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en los cielos que decían:
Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de Jesucristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 11:15. Que ellos identifican con la trompeta final. La palabra dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. 1 Corintios 15:52. Algunas veces hablan de un arrebatamiento previo a la ira y consideran que los últimos 3 años y medio del dominio del anticristo con el periodo de la ira. No obstante, la visión del sexto sello parece indicar que la ira se extiende a lo largo de los 7 años. Dice la palabra en Apocalipsis 6:17, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse de pie? Aleluya. Hay quienes enseñan un arrebatamiento parcial y que una parte de la iglesia pasará por la tribulación. Otros enseñan que habrá varios arrebatamientos. Muchos de ellos dividen a la iglesia en diversos grupos, como la esposa, los amigos del esposo, los siervos y los huéspedes. Sin embargo, en realidad, las parábolas de Jesús no tratan a estos grupos como divisiones separadas. Cada uno es un aspecto de la iglesia verdadera. Pablo señala con claridad que todos los que han muerto en Cristo, todos los creyentes que queden serán tomados juntos en un cuerpo para llegar a el arrebatamiento. Esto aparece en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16-17. Ya lo leímos. Los pretribulacionistas reconocen que el apóstol Pablo seguía teniendo presente el arrebatamiento y cuando dijo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto está en 1 Tesalonicenses 5:9. El sacrificio de Cristo garantiza que, ya sea que muramos antes del arrebatamiento o que estemos vivos en ese momento, viviremos juntamente con Él. 1 Tesalonicenses 5:10. Porque Él nos libra de la ira venidera. 1 Tesalonicenses 1:10, que lo leímos. Se utiliza el mismo verbo para hablar de rescate de Lot, antes de que cayese el juicio de Dios sobre Sodoma. 2 de Pedro 2:7. Algunos consideran que Mateo 24:30-31 contradice esto. Sin embargo, entonces tiene un sentido muy general. Jesús, al hablar de su venida, se refiere a un periodo de tiempo en el que se incluyen tanto su venida para buscar a sus elegidos o escogidos, es decir, para buscar a los verdaderos creyentes, como su venida para que todo el mundo lo vea. Dice la palabra que todo ojo lo verá. Con todo, no se refiere a este periodo de una manera cronológica, como los profetas del Antiguo Testamento. Adelante, retrocede, mencionando un aspecto de su venida. Y después otros, no siempre en orden y sin indicar el intervalo de tiempo que transcurrirá entre ellos. Sin embargo, el intervalo está presente. El punto de vista pre-tribulacionista es que el que mejor se ajusta a la esperanza futura que presenta la Biblia. A los creyentes, a quienes se les dice repetidamente que vigilen y esperen al Hijo de Dios que vendrá del cielo, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. 1 Tesalonicenses 1:10. No se les dice nunca que vigilen en esperar la gran tribulación o la aparición del anticristo. Esperar que estas cosas deban suceder antes del arrebatamiento es destruir la enseñanza de inminencia de la que está repleto el Nuevo Testamento. El hecho de que los pasajes que hablan del arrebatamiento
indiquen que Cristo vendrá a llevarse a los creyentes para que estén con él. Luego, dice la palabra en 1 Tesalonicenses 4:17, dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Mientras que otros pasajes hablan de que los creyentes estarán con él cuando venga. Cuando Cristo venga, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Colosenses 3:4. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con su santa decena de millares. Judas 14 dice aquello. Señala que es bíblico reconocer dos fines en la venida de Cristo. El hecho de que no estemos señalados para la ira indica que la gran tribulación tiene lugar entre estas dos fases de su venida. Hermanos amados, por eso que tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Hermanos, ¿queremos irnos con el Señor? Amén, dice la iglesia, todos queremos ir con el Señor. Pero eso tiene su costo. Porque la palabra nos indica que debemos cuidar nuestra salvación. Tenemos que, hermanos, estar a cuenta con el Señor. Que Dios les bendiga en este día, hermanos. Este estudio es bien profundo. Esta es una parte de lo que vamos a seguir viendo con respecto a lo que es los últimos tiempos. Recuérdense, estamos viendo la doctrina de los últimos tiempos, hermanos, que es la última de las doctrinas que estaremos analizando en este estudio que se ha prolongado ya por mucho tiempo. Le invito a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en este día. Señor, grande es tu amor y misericordia, porque tú, Señor, oh Dios, aleluya, Señor, nos muestras todas estas cosas que fueron ocultas a los sabios, Señor, y nos das a entender a nosotros. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu gran bendición, por tu gran, Señor, oh Dios, aleluya, tu gran favor, tu gracia sea con nosotros. Bendecimos y alabamos tu nombre. Gracias, Señor. Permite que, Señor, a cada uno de mis hermanos que ha recibido esta enseñanza, Señor, sea de edificación para su vida. Ayuda a mis hermanos, fortalécele, que no ninguna doctrina extraña, que nada, Señor, que venga a perturbar sus mentes, Señor amado. Tu palabra es clara y categórica, Señor amado, con respecto a tu venida. Gracias te damos, Señor, oh Dios, aleluya, por haber estudiado. Y, Señor, ayúdanos, Señor, oh Dios, en todo tiempo. Gracias, Padre Santo. Bendice en gran manera la vida de cada uno de tus hijos en este día. Bendice cada hogar, cada familia representada. Ayúdanos, Señor. Bendice esta escuela bíblica dominical. Bendice la directiva en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y para ti toda gloria, toda honra y toda alabanza. Amén y amén.